Así es, Tania, también un saludo para los televidentes. Este caso es nuevo, se manejó en las últimas semanas con cierto hermetismo, pero ya está siendo controlado, al igual que los dos casos anteriores que surgieron en el mes de septiembre de una pareja que viajó a Puerto Rico de vacaciones y ahí contrajo este virus. Llegaron hasta Asunción, donde están residiendo, y este nuevo caso también está siendo controlado, que es la empleada doméstica, una mujer de menos de 20 años de edad, que también afortunadamente fue controlado su caso y no reviste gravedad, al igual que los anteriores que estuve mencionando. Según autoridades de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, se trata de un caso secundario, autóctono, porque la transmisión se hizo aquí. Su jefa, por decirlo de una forma, que tenía el virus, fue picada por un mosquito y a la vez este mosquito llegó también hasta la mujer menor de 20 años, que es el último caso que suena. Pero lo resaltante aquí es decir de que no hay alarma, no hay posibilidad de un contagio comunitario ni masivo en la zona, ya que se están haciendo los controles pertinentes en las zonas donde estuvieron transitando, circulando estas personas durante estas semanas, por lo que no hay casos febriles agudos, según dijeron las autoridades. Esto es lo que decía Andrea Ojeda, que es encargada de la vigilancia de la salud del Ministerio de Salud Pública. Este caso es secundario y se da en el mismo núcleo intrafamiliar dentro de la misma casa. Por eso hablamos de caso secundario relacionado a estos dos primeros casos importados, ¿verdad? Y es muy importante resaltar que no hay transmisión comunitaria, ¿verdad? De hecho, nosotros estamos trabajando desde la semana pasada, que contamos con la notificación, en los lugares donde estas personas estuvieron en movimiento, ¿verdad? Y no hemos encontrado ningún febril actual, que es lo que nos debe preocupar. No hay febriles agudos ahora en esas zonas, ¿verdad? Ninguna de las zonas de estos casos. Desde luego se insiste en que se sigan limpiando los criaderos de mosquitos, más con estas lluvias que se están registrando y por esta época de verano en que las precipitaciones son muy continuas y persistentes también en esta época. En cuanto a países que ya están siendo afectados de mayor gravedad, con más casos, hablamos de Colombia y Brasil en Sudamérica y también algunos países de Centroamérica donde surgió este virus de chikungunya. Al número que pueden llamar si tienen algún caso sospechoso, alguna duda, aunque lo más recomendable es asistir a un centro médico y por supuesto no automedicarse. El número de teléfono para hacer un tipo de denuncia o consultas es el 021-204-743.